vida y muerte en singular batalla, y muerto el que esa vida triunfante se levanta, que has visto de camino, María en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Hola hermanos, el día de hoy, 22 de abril del 2025, es martes de la octava de Pascua. Pido mil disculpas porque sin duda la publicación hoy sale un poquito más tarde que otros días. Comprenderán que por la Pascua del Papa Francisco, pues he tenido otras ocupaciones, otras responsabilidades y pues estoy grabando muy tarde, lo admito. Y bueno, nada, llenarnos, lo he estado diciendo a todo el que me lo ha preguntado, periodistas, fieles, en las dos santas Eucaristías que celebré ya en sufragio del alma del Santo Padre. Dolor hay, claro que lo hay, ¿cómo no lo va a haber? Es decir, nos duele la partida de este buen hombre por el que hemos orado tantísimo y que él ha orado por nosotros. Eso, por favor, el dolor ahí va adentro, lo expresamos, lo sentimos, lo manifestamos, hemos perdido un padre. Claro que sí, pero no hay tristeza. Y ahí sí quiero pedirles ese favorazo. Nada de tristeza. La tristeza no es propia del cristiano. El cristiano tampoco se resigna, el cristiano se consuela. Y estamos en la octava de Pascua. Cristo ha resucitado y verdaderamente ha resucitado. Es la firme convicción, la firme certeza en la resurrección de Cristo la que debe sostener estos días, la que debe acompañar estos días. ¿De qué nos hablaba Papa Francisco? De Cristo, porque él fue un discípulo de Cristo. Él amó a Cristo, amó a su iglesia, sirvió a Cristo en la iglesia. Así que por lo tanto, la tristeza hay que quitarla. Esa no existe para nosotros. Existe el dolor de la pérdida del Papa Francisco, pero existe la esperanza cristiana. Existe el sentido desde Dios. Vivimos el dolor de la pérdida de este buen padre, de este pastor con olor a oveja, pero seguimos adelante, ¿no? Y sí les pediría un favorazo también, ¿no? No caigan en las especulaciones, en los papables y todas estas cosas. No es el punto, ¿no? No es el momento para eso. Tampoco creo que lo haya propiamente un momento para eso. Lo que debe haber es ahora oración, oración y oración. Ya viene el momento y vendrá, claro, y tenemos que empezar a pensar, sí, orar por el futuro romano pontífice. Claro que sí. Los hemos tenido santos y buenos en los últimos siglos que no podemos negarlo, ¿no? O sea, vamos, aquí me puedo pasar, ustedes lo saben, que uno de mis temas preferidos es el tema del Papa, de los papas, pero no es el momento. O sea, es el momento para darle gracias al Señor y para mirar hacia adelante. Bueno, y en Pascua, este es el Santo Padre. Ay, Señor, se nos fue el lunes de la octava de Pascua. Yo he bromeado tanto, hombre, no se podía haber muerto otro día, hombre, porque el lunes después de Semana Santa, se imaginan ustedes cómo estaremos de agotados los sacerdotes. Y bueno, nada, tocó entrarle de nuevo al ruedo porque no había de otra, ¿no? Es una cosa simpática, como que no nos quiso dejar descansar el Santo Padre. Vamos a las lecturas del día de hoy, ya lo saben. Seguimos el discurso de Pedro después de Pentecostés. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 36 al 41. El día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, entrémosle pues. Qué texto más bello, ¿no? Piénsenlo. Después de la resurrección, después de Pentecostés, Pedro, con parresía, con valentía, les dice las cosas en su cara a estos judíos. Yo, de hecho, quiero comenzar con el final, ¿no? Fueron 3,000 los que se les agregaron. Recuerden que aquí la imagen es que en el libro del Éxodo, cuando hemos escuchado quiénes fueron, cuántos fueron los que murieron
después de la adoración al becerro de oro, fueron 3,000. Entonces queda reparado aquel daño con estos que se agregan ahora a la iglesia. Bellísimo, ¿no? Luego, piensen, una cosa también hermosísima. Pedro, que no se anda por las ramas, les dice, ustedes lo crucificaron. Ustedes fueron los que lo mataron. Hay que denunciar el pecado. No hay que tenerle miedo. El Papa lo diría, no hay que hacer lío, pero hacer lío en el buen sentido. Porque él era una persona que hacía mucho lío también. Pero aquí veámoslo desde otra perspectiva. O sea, con toda claridad, Pedro les dice a los habitantes de Jerusalén y a los que han venido de otros lados, porque recuerden que habían muchos de la diáspora, se los dice con toda franqueza, ¿no? Miren, es que sepa con toda certeza que el Señor ha constituido, que Dios ha constituido Señor y Mesías, a ese que ustedes mataron, a ese que ustedes mataron. Decir las cosas con claridad, a tiempo y a destiempo, ¿no? Vivir siendo testigos del Evangelio, eso es lo nuestro. Eso es lo propio de un cristiano, ser testigo de la verdad, ser testigo del Evangelio, llevar el Evangelio, anunciar el Evangelio, donde sea, en las circunstancias que sean. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Ahí está el punto. ¿Se acuerdan que les decía yo ayer? Bueno, ¿por qué no nos acordamos de cuál debería de ser, si lo piensan un poquito, cuál debería ser nuestra acción en estos días? El propósito pascual. Hacemos propósitos de Cuaresma, penitenciales, pero ¿y el propósito pascual? ¿Dónde queda? Nuestra razón de la Pascua. ¿Por dónde nos vamos a meter? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ¿qué debemos hacer? Claro, arrepiéntanse, vuelve como Jesús, ¿no? ¿Ya? El llamado de Jesús es ese, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Bueno, entonces no, aquí es arrepiéntanse, háganse bautizar, claro, para que puedan recibir el Espíritu Santo. Porque esta promesa no solo es, miren el universalismo de Lucas, ¿no? Bello, el universalismo del autor de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ya? A ustedes, sus hijos, y a todos, incluso a los que están lejos, a los paganos. Bueno, eso. Hay algunos que como criticaban al Papa, ¿no? Que trataba de llevar el Evangelio a todas partes, dialogar con todos, encontrarse con todos, fuese lo que fuese. Ah, qué bonito estar lanzando anatemas para todo mundo, condenando, señalando, apuntando. No, hombre, tender lazos. Eso era lo propio. Eso es lo que hacía el mismo Señor Jesús, ¿no? Bello. Sálvense de este mundo corrupto. Claro. ¿Cuántas veces habló el Papa de la corrupción? Piensen, no lo hablaba él decía, bueno, vamos, una cosa es un pecador que se arrepiente y que está tratando de salir de su pecado. Otra cosa es un corrupto, una persona que se acomoda, que se amolda y que sigue en su pecado, ¿no? Y que no cambia. Y ahí va, sencillamente como que si nada está pasando. A eso tengámosle miedo. Salvémonos de nuestra propia corrupción, porque en eso podemos caer todos, acostumbrados. Pues si no somos tan malos, oigan, hay gente que es peor que nosotros. Eso nunca se justifica, nunca se justifica. Y por eso tenemos que ponerle ganas al asunto de nuestra conversión. Yo estoy tratando de ser un poquito más breve, discúlpenme por el tiempo y además por las circunstancias, ¿no? De lo que estamos viviendo. Aquí mientras estoy grabando, ustedes, si les contara cuánto ha estado vibrando mi celular, pues mi móvil, por el tema de esto, y soy seguro que se trata de alguna persona que necesita escuchar alguna palabra o bien, sin duda, algunos periodistas. Pero bueno, vamos por partes. El Evangelio. ¿Dónde nos quedamos el domingo pasado? ¿Se acuerdan ustedes? Allá, en la tumba, Pedro y Juan que entraron. ¿Qué pasó con la Magdalena? Bueno, lo que sigue. Juan capítulo 20, versículos del 11 al 18. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué belleza de texto, ¿no? Voy a tratar de desglosarlo lo más que se pueda. Fíjense bien. María está junto al sepulcro, pero nos dice que está de pie. Estaba junto al sepulcro afuera y estaba de pie. Hay una permanencia.
istekei se dice en griego, hay una permanencia, está ahí. Yo cuando lo pienso es como una estaca, digamos, en ese sentido, ¿no? Y luego, fíjense, nos dice que no dejaba de llorar. El clausoa está llorando, sigue llorando, es un llanto, eso, clausolos es con lamento, o sea, no solo son las lágrimas que se caen, es que ahí hay realmente un dolor, ¿no? El claío es llorar, pero llorar con lamento, ¿no? Pero también indica perseverancia, ¿no? Ella está ahí, se queda, no se fue con los discípulos, no se fue con Pedro y Pablo, se quedó, permaneció, ahí se quedó. Bueno, y entonces, fíjense, volvemos al tema, ¿no? Él vuelve a aparecer el verbo, ¿se acuerdan de lo que hablábamos el domingo pasado? No hablamos de blepo, de ver, ella había visto la piedra movida, pero ahora theoreo, ahora va más lejos, aquello que hizo Pedro, miró adentro, pero mira detenidamente, ahora la mirada es más prolongada, ella no es como le diría, una pasada, sino que es realmente más profunda su mirada. Y nos dice claramente, es decir, los ángeles, ¿cómo estaban los ángeles? Piensen, uno en la cabecera y otro a los pies, como el arca de la alianza, ¿no? Los dos querubines que están ahí en el arca guardando la presencia real de Dios. Oh, bellísimo eso. Y entonces la pregunta, el por qué, el por qué, ti, ya es, ¿por qué está llorando? ¿Por qué clayeis? Se dice, ¿por qué lloras? Claro, el llanto, interesante, ¿no? El llanto se vuelve oportunidad de diálogo. Sí, sí. Nos puede pasar que el dolor que estamos viviendo por la muerte del Papa Francisco, bueno, que nos lleve al diálogo, que nos lleve al encuentro con los ángeles, el encuentro con Dios, ¿no? Bueno, y entonces, claro, ese diálogo, luego se vuelve del diálogo con los ángeles, ahora y no hay respuesta, ¿no? ¿Por qué? No hay respuesta, es interesante, ¿no? Ahora el diálogo con Jesús, sí, se da la vuelta, ¿ya? Se da la vuelta, ese volverse es estrafeo, se dice en griego, estrafeisa, se dice, se vuelve y contempla otra vez, teorei, vuelve a ver, pero todavía no reconoce, porque acuérdense que le falta la fe. No basta con teorizar, hay que llegar a la fe. Y entonces mira, aquí, ¿cómo les diría? Esta presencia del Señor que está de pie, pero es una presencia que lo vemos, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, el mismo verbo, ¿no? Cuando se nos habla el cordero que está de pie, que está parado, y entonces estota, se dice en griego, está parado, volvemos al estaca, piensen en el estaca, ¿no? Y ahí está. Entonces, claro, volvemos, siempre sigue siendo progresivo el reconocimiento del resucitado, por ahí va el asunto. Y entonces, volvemos al inicio del Evangelio de Juan. ¿Cómo comenzó el Evangelio de Juan? ¿Se acuerdan? La pregunta a los discípulos, a Andrés y a Juan, ¿qué buscan? Aquí vuelve la pregunta, ¿ya? ¿A quién? Cina, se dice en griego, cina. Cina y el verbo es seteis. El seteo es buscar a alguien, seteo, buscarlo. Hay que buscarlo. ¿A quién buscas? Es lo mismo, exactamente la misma pregunta que se hizo en Juan en el capítulo 1, versículo 38. La llamada de Andrés y de Juan, de que Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Les indica, ya va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vámonos. Lo siguen y cuando lo va siguiendo Jesús se vuelve, interesante, es el mismo verbo, se volvió y les dice, ¿qué buscan? Eso. Cina, volvemos, ese cina, seteis, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? En el fondo es un llamado al discernimiento, ¿no? Es discernir. Y ella, pues evidente, es muy bello, ¿no? Lo que ocurre, porque María, ¿ya? Y ella, pues, se cambia, se da vuelta, vuelve, es de hebraisti, se dice en hebreo, ¿ya? Y se cambia el rabuní, ¿ya? Fíjense, aquí está el problema. Las traducciones dicen maestro, pero literalmente el hebreo es mi gran maestro. O sea, el único que tengo. O sea, no puede haber otro. O sea, aquí en este momento, realmente el nombre, la identidad, piensa en el día de nuestro bautismo, se nos dio un nombre, con ese nombre yo reconozco a mi Dios, porque Él me conoce por mi nombre. Dios me llama por mi nombre, no por mi pecado. Me parece escuchar al Papa Francisco. Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de buscar su perdón. Hay que ver el asunto, ¿no? Bueno, y luego volvemos ¿se acuerdan cuando vimos el verbo aquel, el arzomai, el arzou, aptou, que el aferrarse, no lo quería soltar, no lo quería soltar al Señor. Pero él le dice, no, es que yo todavía no, anebebeca, no he subido todavía al Padre, todavía me falta el el subir al Padre, ¿no? Falta. Yo me quiero aferrar al Señor. Yo también quisiera aferrarme al Papa Francisco. Quisiera que estuviera con nosotros. No, hay que dejarlo subir.
¿ya? Y entonces, vete a anunciar, volvemos, ¿ya? Angelusa, vete a anunciar. Y le dice claramente lo que has visto, lo que has visto, vete a anunciarle, lo que dijo el Señor. Mi Señor, mi Dios, mi Padre, ¿eh? Yo subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y a su Dios. Es el mismo. Jesús nos enseñó a conocer a su Padre. Qué bello eso, ¿no? Piénsenlo por un momento. Nos quedamos delante de esta realidad. Ya, ella fue a anunciar que había visto, ya, pero eureka es el ver ya en plenitud, la visión de la fe, casi así como eureka, más o menos, ¿no? Eureka, ya lo descubrí. Bueno, está. Entonces, eureka en griego. Lo he visto al Señor. Podemos decir lo mismo nosotros. Seguimos aferrados a nuestra tierra, aferrados a lo nuestro, aferrados a los nuestros, a los que han partido, no queremos soltarlos. Papa Francisco es de Dios, era de Dios, que vuelva a Dios. Lo vamos a recordar siempre, con amor, sin duda que sí. Hagamos oración. La oración que se ha propuesto es la oración que está en el misal romano, cuando muere un papa. Me parece que es importante, se está haciendo en los responsos, hagámosla pues. Oh Dios, que en tu inefable providencia quisiste que tu siervo Francisco fuera contado entre los sumos sacerdotes, concédenos, te suplicamos, que él, quien en la tierra ocupó el lugar de tu Hijo unigénito, sea unido para siempre a la compañía de tus santos pontífices. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con ustedes. Le bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.